Amén, hermano. Entonces estamos ya con la bendición de nuestro Señor y poder conversar sobre el tema de la ideología de género. Amado hermano y pastor Cristian, ¿qué es Sí. lo que es la ideología de género? Para poder entender esto, tenemos que primero decir qué es una ideología. Amén, amén. Ideología, ¿cierto?, es un sistema de pensamiento, así de sencillo, o una estructura de creencia. Pueden haber ideologías de diferente tipo, ideologías religiosas, ideologías sociales, ideologías políticas. Y esta ideología de género es una ideología de tipo social. Amén. ¿En qué consiste principalmente la ideología de género? En una forma de pensamiento, una estructura de ideas que viene alrededor, ¿cierto?, de hace varios años, eh, cuando el año 1973 la American Psychiatric Association, la Asociación Psiquiátrica de Psiquiatría, quitó la homosexualidad de todas las enfermedades mentales. O sea, diciendo entonces que ahora la homosexualidad no es una patología psiquiátrica, no es una enfermedad o un trastorno de la mente. Ese hecho obviamente fue celebrado vigorosamente por todas las comunidades activistas, gay, lésbicas, LGBTI. homosexuales, claro que esa es la sigla. Si los Mm. hermanos han visto por ahí, la sigla LGBT significa lesbianas, gay, Amén. bisexuales, transexuales. Algunos LGBTI, Intersexual. para, claro, incluirlo a ellos. Aunque la ONU reconoce cerca de 200 tipos de orientaciones sexuales. Así que para que veas, Exacto. está bien mixta la cosa. Y ahí comenzó más el activismo de ellos, que en principio buscaba una mayor aceptación social, luchaba en contra de la discriminación, y en eso hasta cierto punto podemos estar de acuerdo. Los cristianos, ¿cierto?, no tenemos que discriminar a una persona por su orientación sexual, Claro, ¿cierto? Para nosotros nos parece, según nuestras creencias religiosas, que ellos están equivocados, claro. que eso es antinatural, que es antibiológico, que es antibíblico, pero más allá de eso nosotros les respetamos a ellos como personas que son, porque son seres humanos innegablemente, y también están creados a imagen y semejanza de Dios, pero esa imagen no está, ¿cierto?, no está de acuerdo al modelo de la palabra que quiere para el ser humano. Yo, los hermanos, a través le explicaba lo siguiente: le tomaba una moneda, ¿cierto?, la de 50 pesos, le preguntaba aquí en Chile, ¿de quién es la imagen que está ahí? De Bernardo de Higgins. Y si yo tomo esa moneda, la lijo, la rayo, les pregunto después, ¿y esa imagen de quién es? Sigue siendo de Bernardo Higgins. No ha cambiado, pero ahora, ¿cómo está? ¿En qué estado se encuentra? Está deteriorada. Exacto. Y así pasa con el ser humano. Somos hechos imagen y semejanza de Dios, pero por causa del pecado ahora es una imagen que se haya deteriorada, que está caída moralmente. Jesucristo, el hombre perfecto, ¿cierto?, el Adán que viene del cielo, es la imagen restaurada de lo que Dios quería para el ser humano. Y el Espíritu Santo en el creyente le imprime ese carácter, esa personalidad, esa imagen del hombre perfecto, ¿cierto?, al creyente, para que sea la imagen del Hijo de Dios. Entonces a nosotros nos parece que ellos están equivocados, pero aunque sea una imagen caída desde nuestra cosmovisión, sigue siendo la imagen de Dios, Claro. y merecen respeto por la dignidad que Dios le da al ser creación de Él. A Dios le da valor a los suyos, ¿vale? Porque son creación de Dios y son el objeto del amor de Dios, porque también Dios murió por ellos. Sí, Envió a su Hijo para morir por ellos también. Entonces, pero hasta ahí podemos estar de acuerdo en que no hay que discriminarlo, no hay que ofenderlo, claro. no hay que insultarlo, mucho menos hay que ejercer violencia contra ellos. De ninguna manera, eso es contra el cristianismo. Claro. Pero ellos fueron más allá de esto. Como ya, es cierto, la asociación había quitado esto de las enfermedades mentales, ellos empezaron a luchar por ciertas cosas, a lograr ciertos posicionamientos en la sociedad y en la cultura. Al punto que hoy en día prácticamente quieren hacer de la sociedad un paraíso gay, para poder ellos sentirse cómodos y vivir a conveniencia, en un entorno que sea compatible con la forma de vida que ellos tienen, en la manera de practicar la sexualidad como ellos lo hacen. Entonces hoy día estamos viendo que quieren ellos verdaderamente implantar una dictadura homosexual, porque ellos están colocando sus colores en los cruces de las calles. El paso de cebra ya tiene los colores, la diversidad. En la municipalidad, en la moneda incluso ellos han colocado su bandera. Están modificando el lenguaje. Está detrás de esto los feministas, los movimientos feministas. Hace un tiempo atrás pasaron las fiestas patrias y el Ministerio de la Mujer y de la Identidad de Género tenía un saludo para celebrar las fiestas patrias y matrias. Pero aquí hay algo interesante, que ellos utilizaron el tema semántico y lingüístico para introducir su ideología. Exacto. Porque es un arma bastante fuerte y preponderante en lo que es la promoción de esta ideología. Algunas terminologías, por ejemplo,
el tema de homofobia. Yo le pregunto, pastor, ¿eso existe como enfermedad? Como enfermedad, sí, la fobia es un miedo aversivo a algo o a alguien. Pero la homofobia, de acuerdo a lo que nosotros podemos estudiar, no existe como enfermedad. La fobia sí. Pero la Claro, homofobia como enfermedad no existe como tal. como enfermedad no, No. aunque sí tenemos que admitir que existe un concepto de homofobia, pero homofobia social o cultural. Claro, Entendido la claro. fobia no como un miedo aversivo, sino como un rechazo. Exacto. Así es como entendemos la xenofobia, por ejemplo, Claro, que no es un miedo a los extranjeros, pero es claro, el ser contrario a ellos, ¿cierto? claro, Entonces, de esa manera podemos admitir claro, el término homofobia, pero solamente en un sentido sociológico, pero claro. no como tenerle un terror o un O espanto. no como un porque problema psiquiátrico, no como una tampoco, no, enfermedad exactamente. que necesite tratamiento. Claro, un rechazo social, pero Mm. no como lo que dice usted, un... Creo que estos términos que se ocupan mucho hoy día, incluso para tratar de utilizar lo que está pasando en España con la ley Mordaza, tratar de acallar las conciencias y la voz de un pueblo que es contestatario, protestatario, como somos los cristianos, cuando nos dicen, ah, usted es discriminador. Porque hay dos cosas que es lo que es discriminación y discriminación arbitraria. Exactamente. Entonces quiero Dos que explique cosas. un poco de ese tema. Claro. Se le dice mordaza porque sabemos qué es lo que es una mordaza, ¿cierto? Algo que Mm, tapa la boca, o sea, impide el hablar, que claro, uno de los actos, ¿cierto? Por a través del ser humano se siente, se desarrolla plenamente el expresar su ser interno a través del lenguaje. Bueno, lo que hacen estas leyes es coartar la libertad de expresión. Porque estos grupos, yo les decía, quieren implantar una dictadura, porque nadie puede pronunciarse en contra de lo que ellos hacen, solamente opiniones a favor. Entonces, y eso no claro. es, claro, eso no Mm, es libertad de expresión. En una sociedad pluralista, ellos que hablan tanto del pluralismo, de la tolerancia, ellos claro, tienen que tolerar que haya gente que no está de acuerdo con la forma en como ellos particularmente practican la sexualidad. No claro, estamos hablando de ofenderlo, nuevamente digo, de insultarlo, sino que yo tengo derecho a decir, ¿cierto? Eso no me parece natural, no me parece correcto, y según mis creencias religiosas no está bien. Pero es mi opinión y tiene que ser respetada. Así como ellos quieren que se respete su postura, tiene que ser respetada la nuestra, pero ellos no, quieren tolerancia solamente para ellos. claro, Y la intolerancia para los que ellos llaman intolerantes. claro. Entonces ellos quieren que nadie se pronuncie en contra de la homosexualidad, y las personas que lo hacen son pena de ser aislados socialmente o incluso ser encarcelados, como ya está pasando en varios países. Claro, hablando de eso, del tema de la discriminación, de la intolerancia, me recuerdo que justamente usted publicó un video en una marcha pro vida, pro familia, Sí, donde usted sufrió la discriminación en carne propia. en carne propia. Yo estaba haciendo una protesta que en Mm. el activismo, la ¿Eso fue modalidad... En Santiago? Sí, Ya, cuando llegó el bus naranjo. ya, Eso tiene la modalidad, se llama protesta silenciosa. ya. Uno no vocifera, no dice nada, así que solamente está con un cartel Cartel. que Mm, sigue un mensaje, que es lo que uno está reclamando, lo que quiere decirle a la sociedad. Y ellos no saben hacer activismo, porque cuando uno tiene un cartel de ese tipo, uno no mm, le está hablando a ellos porque ellos ya tienen su forma de pensar y pelear en claro, contra nuestra. Uno está ahí con el cartel para el ciudadano que pasa y que no se ha definido por ninguna postura, para claro, que él pueda tener las opciones y decidir, ¿cierto?, en claro. libertad a quién apoya. Entonces uno se Mm, dirige a la ciudadanía que está neutra todavía en cuanto a las causas. claro. Entonces, pero ellos toman como que es un ataque hacia ellos. Yo me acuerdo que el letrero decía, no, ¿cierto?, a la heterofobia y no a la cristianofobia. Claro. Y decía no a la homosexualización estatal de los niños de nuestro país, del mundo. Mm, Y estar en desacuerdo no es odio, porque como uno no opina en contra de ellos, claro, lo acusan de odio. No, no claro, los odio, pero no estoy de acuerdo con lo que ellos claro, piensan o lo que reclaman como derecho, porque ellos hablan mucho de los derechos. Importante el lenguaje, como mencionaba usted. claro. Nuestros derechos, momento, no son derechos aún, son pretensiones de derechos, son aspiraciones Mm, sociales que interesante ellos eso. quieran que sean reconocidos como derechos, pero mientras tanto no lo son, no son derechos. Claro, Entonces ellos están reclamando derechos, no, no son derechos, son aspiraciones de derechos. Nosotros sí, en cambio, tenemos derechos reconocidos. La libertad de creencia, la libertad de conciencia, el derecho de los padres a educar a gloria a los Dios. hijos en sus propias creencias morales o religiosas. Estamos hablando de derechos establecidos, reconocidos y adquiridos. Ellos recién están empezando la lucha y quieren ya poner el tema en la mesa como que fueran derechos reconocidos y no lo son aún.
Y usted hablaba del tema de la discriminación. Claro, se puede discriminar, pero sin que esa discriminación sea injusta o arbitraria, claro. o antojadiza. Y como le digo, yo ahí estaba con el cartel y vino una turba y me quitaron el cartel, me lo rompieron, casi incluso me lincharon a mí mismo. Ellos piden libertad de expresión y no respetan a los demás. Desacuerdo no es odio. Desacuerdo no es Esto no lo acaban de hacer ahora. Oye, colega. No hay violencia contra nadie, no lo quiero de esto. Pero usted me está hablando a mí. Esto no es tolerancia, esto no es respeto, esto no es libertad de expresión. Todos son libres de hacer lo que quieran, pero menos hacerle daño a los demás. Término jurídico, ¿qué es lo que sería entonces discriminación y discriminación arbitraria? Discriminación es hacer una diferencia que Así sea es. objetiva. Sí, Nosotros diariamente discriminamos. Sí, Diariamente, pero esas discriminaciones no son arbitrarias y están fundadas en algún ejercicio de algún derecho constitucionalmente establecido. claro. Entonces, por ejemplo, la iglesia cristiana tiene discriminaciones que no son consideradas arbitrarias y discriminaciones que se hacen dentro de la misma liturgia por ser. Claro. Por ejemplo, la palabra del Señor dice que el que se dedica a la enseñanza, dice que tiene que ser varón irreprensible, tiene que tener un buen testimonio por la comunidad creyente. Entonces, así vulgarmente decimos los cristianos, al púlpito no pasa cualquiera. Claro. Pero nadie dice, me están discriminando, porque si la persona, por ejemplo, viene recién llegando, no tiene el conocimiento, no tiene la preparación, o aún tiene algunos temas con los vicios de su vida pasada que no puede solucionar, Claro. no puede obviamente enseñar, porque cualquiera persona le diría con qué autoridad, ¿cierto?, enseña, por ejemplo, del cigarro si todavía fuma. Claro. Un ejemplo. Entonces, son discriminaciones que no son arbitrarias. ¿Y en qué derecho se fundan esas discriminaciones? En el ejercicio de la libertad de creencia, que está garantizada en el artículo 19, número 6 de la Constitución. Pero sería discriminación arbitraria si, por ejemplo, yo tengo una empresa y tengo un empleado que es un excelente trabajador y sin respecto a su desempeño como jornalero, ¿cierto?, o trabajador, yo lo expulso del trabajo por su sola orientación. Claro. Él podría decir, ¿qué tiene que ver mi orientación sexual con la forma en cómo yo hago mi trabajo? Entonces, ahí sería una discriminación de tipo arbitrario. O si yo veo a la persona en la calle y la increpo, la insulto, la hostigo, solamente por su orientación sexual. Entonces, eso sería un abuso. Sería un abuso. Pero las discriminaciones se pueden hacer siempre que estén fundadas en el ejercicio de un derecho constitucional. Por ejemplo, me recuerdo hace tiempo atrás que fue una asesoría jurídica y la expositora nos decía de que ponía el ejemplo entre estos dos conceptos de discriminación y discriminación arbitraria y ponía el ejemplo de una persona homosexual que va a la iglesia, que era el temor típico de todos los pastores, y que le decía, ¿sabe qué? Yo quiero que me case con mi pareja. Y el pastor le decía, ¿sabe qué? Yo no lo puedo casar porque yo tengo mi fe, la creencia, mi conducta de fe, mi regla de fe, Exactamente. me lo imposibilita. Entonces la otra persona le va a decir, usted me está discriminando. Y él le podría responder, no, usted me está discriminando a mí porque no está respetando mi libertad de conciencia, mi libertad de creencia, etcétera, etcétera. Claro. Diferente sería, ya ponía este caso, diferente sería que la persona nuevamente se le acercara y le dijera, ¿sabe qué? Yo quiero que usted me case. Y que él le hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo no te caso porque tú eres un degenerado, un cochino, un inmundo, un pervertido. Entonces, ella ponía el caso de que lo que es discriminación y lo que es discriminación arbitraria. Entonces, ¿en qué sentido? En el sentido de que nosotros tenemos toda la libertad de poder expresar lo que creemos. Por supuesto.
Pero, Incluso si lo hacemos incorrectamente. claro, Porque después ya otra cosa Ahí es que- a las eso consecuencias que uno deba soportar por haberlo hecho mal, Claro. ¿cierto? Pero la libertad de opinión es esa, yo puedo opinar incluso mal. Puedo arriesgarme incluso a que me demanden de injuria columna, pero es cosa mía. claro. Esa es la libertad. Yo Claro. decido cuál es mi status quo, mi condición, mis consecuencias. Pero no me pueden censurar antes, sí. Claro, está tan profundo todo lo que está pasando que hasta nos están castrando nuestra libertad de conciencia, de donde Claro. nace la expresión misma. Claro, nosotros en ONG nos llegan denuncias de profesores que dicen que los directores de los colegios, obviamente no vamos a dar los nombres, ¿cierto? En el lugar, les están obligando a participar en charlas de capacitación dadas por homosexuales y a impartir contenidos de este tipo. Con la presión de que usted trabaja para la escuela y si no se va. O mire, esto viene de la Superintendencia de Educación y esto ya es así, esto ya es ley y es una mentira porque la ley de identidad de género todavía está en trámite. Claro, a mí me pasó algo similar, pero en otro contexto, en mi ejercicio docente, llegó una persona a hacer una clase de relajación. Ya. Y con todo este tema de la relajación, de la meditación y todo el tema, yo me excluí de la actividad. Ya. Y todos me preguntaron por qué me está excluyendo y yo les di mis razones y gracias a Dios que en ese momento me respetaron, pero hay situaciones como la que usted cuenta en colegios donde se la está imponiendo, incluso hasta filosofía en los niños, yo lo he visto, de, no sé, pues de la pausa activa, donde meten filosofías orientales y donde todos los niños tienen que estar expuestos a este sistema ideológico del chakra, del karma, Exacto. etcétera, etcétera. Y hoy día lo estamos viendo también con el tema ideológico sexual. Claro. Estamos viendo cómo se está inmiscuyendo no solamente en la sociedad en general, sino también en los estamentos educacionales y también lo quieren inmiscuir en la familia. Queremos también compartir y comentar un poco sobre varias temáticas que se están dando, como los derechos de la niñez, por ejemplo, Exactamente. lo que usted defendió en el Tribunal Constitucional, que es el aborto en sus tres causales. Claro. Hoy día, lastimosamente, lamentablemente, Lamentablemente. se aprobó el pecado del asesinato al no nacido, que no deja de ser ser humano. Yo le explicaba incluso a los alumnos, que lo vamos a tocar ya en profundidad, de estos temas que estamos ahora tirando entre mesa, Sí. de que, y le explicaba a los que son ateos, evolucionistas, le explicaba que no es un grupo de células de masa, sino que es parte del proceso del desarrollo, que es la vida intrauterina. Exacto. Entonces, de repente personas lo ven como un objeto de segunda categoría, como una masa, un grupo de células, y no entienden que, yo dije, todos ustedes pasaron por esa etapa del desarrollo. Así es. Todos ustedes pasan en una etapa de desarrollo, entonces vemos cosas tan absurdas hoy día que se están haciendo como cuerda, y se cumple lo que dice la Biblia en Malaquías, que a los buenos le llamarán malos, si bien recuerdo, Así es. a los malos le llamarán buenos, los dulces amargos y el amargo dulce. Entonces quiero que planteemos un poco el tema de lo que es los derechos de la infancia, Claro. si tiene que concluir con algunas palabras de lo que estamos hablando al principio también, comentarlo, y después pasar a otras temáticas de todo esto que se está avecinando en nuestra nación. Claro. Ahí mencionaba usted de violentar la libertad de conciencia y mencionaba el caso de los docentes. Ya. ¿Qué pasa también en el caso de los mismos niños, como también usted menciona, que están siendo instruidos con este tipo de contenidos? Alguien podría decir, el niño todavía no tiene creencias porque está en formación, su como visión religiosa, si quiere ser ateo, si quiere seguir un sistema filosófico o si quiere ser religioso, pero ahí se está vulnerando otro derecho, que es el derecho que vino justamente a reclamar el Bus Naranjo, que es el derecho de los padres a educar a los hijos en las propias creencias. Eso es el derecho preferente. Claro, es un derecho preferente. Aquí desglosemos un poquito ese derecho. Ya. En principio, la Constitución, artículo 19, número 6, establece la libertad de creencia y la libertad de conciencia. En virtud de esa libertad, los padres pueden escoger para sus hijos el establecimiento educacional que ellos estimen conveniente para la formación de su hijo o hija, ¿cierto? Pero además la ley de culto, la ley 19.638, en el artículo 6, letra D, dice que los padres tienen el derecho de escoger para sus hijos la educación moral y religiosa que sea de sus creencias. No se refiere a las creencias religiosas del niño ni a la moral del niño. Se refiere a las creencias y la moral del padre. Entonces, si un colegio está enseñándole cosas a un niño que sean contrarias a las creencias religiosas del padre, de la madre, del apoderado, del guardador,
ese padre tiene derecho a decir en la escuela, yo le exijo que exima a mi hijo o mi pupilo de tener que participar en este tipo de jornada, porque esa enseñanza es reñida con mi moral y mis creencias. Ante esto la escuela puede decir, no, caballero, ¿cierto? O señora, porque esto no tiene nada que ver con moral y religión. Y ahí es donde el establecimiento se equivoca. Claro. Porque para mí, que soy cristiano, pongamos el caso del cristianismo, hay personas que tienen otras religiones, pero pueden valerse de lo mismo. Para nosotros los cristianos es un asunto de moral, porque la homosexualidad está catalogada, ¿cierto?, en Levítico 18, como inmoralidad. Dice actos de inmoralidad prohibidos, y entre eso está, ¿cierto?, está la homosexualidad. Entonces es una inmoralidad, tiene que ver con moral para mí, que soy el padre o el guardador. Y esto lo dice la Biblia, que es el libro máximo del cristianismo, que es mi religión. Por lo tanto, para mí también es una cuestión de religión. Y la ley dice que no es como lo entienda o lo que sea para el establecimiento, Claro. sino como lo es desde la perspectiva del padre o el guardador. Y él tiene el derecho, no el establecimiento, a imponer un contenido que él quiera, sino el padre a limitar la escuela en todos los contenidos que sean reunidos con su moral y con su religión, Claro. como padre. De ahí está la elección igual de la clase religiosa que los hijos quieren también. Claro, porque a no todos se le hace clase de religión católica, no todos están obligados a estar en la clase de religión evangélica, y me imagino yo, no lo sé esto, pero el que no tenga ninguna religión podrá decirle a mi hijo le da más recreo, mándalo a la biblioteca, o lo vengo a buscar antes, etcétera. Entonces ahí se respeta el derecho de los padres, pero ellos están subliminalmente, o sea, a lo bandido, digamos así, igual impartiendo los contenidos, pasando a llevar el derecho de los padres que tienen a este respecto. Ahora usted mencionaba el proyecto de garantía de los derechos de la niñez, y razón por la cual estamos muy preocupados, ¿cierto?, lo que estamos en esta lucha, porque estamos hablando de un derecho que tienen los padres, y ahora este proyecto de ley ya cambió el concepto de derecho. Dice que los padres tienen el deber. Entonces, para cualquiera podrá ser no tan significativo el cambio, para nosotros sí, porque pasar de ser de un derecho a un deber es completamente distinto, se le quita el carácter de derecho, o sea, ahora el padre ya no tiene derecho, ni podría hacer este tipo de censura en el establecimiento por este tipo de contenido, sino que tiene el deber, y si el padre, en la opinión del Estado, no está cumpliendo con el deber, que es decir, manifestarse disponible para que el niño reciba esa formación, entonces el Estado se la va a dar igual, incluso le pueden quitar la tuición a esos padres respecto de su hijo por negarse a participar en jornadas donde se imparte contenido LGBTI. Y esto lo digo y soy responsable de lo que digo, ya ha estado pasando en otros países, por ejemplo en Alemania, Claro, donde sí. un matrimonio, ¿cierto?, que cristiano no quiso que su hijo le enseñara contenido de ese tipo, el Estado le quitó la tuición a los padres y la tomó el Estado. Entonces, de eso estamos hablando. Claro, claro. Entonces, ¿y cómo se garantiza la niñez si a ese niño le quitan sus mentores más próximos, ¿cierto?, que son el Claro. padre y la madre? Claro. Y cabe, ¿cierto?, hacerse la pregunta, ¿cómo el Estado puede garantizar los derechos de la niñez si ya hemos visto, todos somos testigos de los problemas que tiene el Sename? El Estado no puede garantizar la infancia, una infancia buena, no puede garantizar el respeto de los derechos de los niños, porque con todos esos niños que ya están en un organismo estatal que tiene que velar por eso, ya todos somos testigos cuán ineficiente ha sido el órgano para poder cumplir con esta misión. Y usted mencionaba, ¿cierto?, la ley de aborto 3 causales, por la cual, gracias a Dios, fui a alegar al Tribunal Constitucional. Ahí yo, en otro programa que estuve, hablaba de la discriminación antes de nacer. El Estado, que habla tanto en contra de discriminación, es un Estado discriminador, porque si un niño no lo quiere su madre, o inconveniente por una pareja de niños, Claro. o si el niño viene con inviabilidad, que eso es bien ambiguo, Sí. el Estado dice entonces tú no tienes derecho a existir, no tienes derecho a nacer. Están discriminando en el vientre de la madre, diciendo este sí y este no, como el emperador, este vive y este muere. Y ahí entra un tema controversial, que es lo que son los chicos síndrome de Down. Una persona utiliza la analogía y ya no asistimos a la Teletón entonces. Algunos encontraron que fue bien tonto eso, pero no es tonto, porque si no nos vamos a volver una sociedad selectiva. Si Exacto. el niño no cumple con la estándar o la expectativa estética de la sociedad, o si una madre, porque las hay, uno no deja de sorprenderse en este sentido. Es como la selección del tiempo de los nazis, pues. Exactamente, una cosa racial. Si no era rubio de ojos azules, ¿cierto? Entonces tenía que morir
si no era de la raza aria o pura, ¿cierto? Sí, sí. Así se discriminó al pueblo judío, a los negros, a los mismos homosexuales. Entonces, imagínese, una madre puede decir, ¿cómo me viene el niño? ¿No viene tan bien? No, mire, mátelo, voy a intentar otro embarazo hasta que me salga uno bueno, uno Claro. sano. Claro. Y esto del síndrome de Down que usted mencionaba está pasando actualmente en países como España y en Islandia. En Islandia no existen niños con síndrome de Down. Entonces, podría dar la apariencia de que, qué bueno, porque están mejorando la raza. ¿Están mejorando la raza o están impidiendo que seres humanos puedan existir? Como sea la condición que vengan, le están quitando el derecho a existir, a nacer, a desarrollarse, a mejorarse o a vivir como sea su condición, pero tener la vida igual. Claro. ¿Y qué tiene que ver la ONU con esto? La ONU es una organización internacional que impulsa todo esto en todos los países miembros de esta organización. Claro. Y entre eso está Chile. De eso está Chile. Por eso vemos replicada el modelo de progresismo inmoral en estas naciones. Por ejemplo, uno miraba a España, el caos que está sucediendo en España, uno miraba las leyes que se promulgan en España y luego la estamos viendo implementada aquí en Chile, como ahora el proyecto de ley que firmó la presidenta Michelle Bachelet acerca de esta ley que también es una ley mordaza. Sí. Una ley mordaza, ¿qué tiene que decirme acerca de eso? Como dije anteriormente, es una ley que, mire, se ha presentado a la sociedad como una ley buena, Claro. para poder conseguir lo que en realidad los activistas homosexuales no pudieron lograr con la ley antidiscriminación, mal llamada ley Zamudio. Zamudio. Esa costumbre que tiene ahora el legislador de colocarle nombre a la ley, ley Ricardo Soto, Ricardo Soto, ley Zamudio, así, Ley Emilia. ley Cholito, Ley Emilia. ley Emilia. Claro, ahora las leyes tienen nombres de animales o cosas. Es curioso eso, ¿eh? Animales o Usted personas, que su profesión, usted egresado de la carrera de Sí, Derecho así es, amén. y usted estudió todo lo que es la ley, el código romano, todo eso. Sí. Antes no se le daba nombre a las leyes. No. No. No, Ya, así leyes como con un nombre de una persona, de una figura, de un claro, objeto. esto es un fenómeno nuevo, reciente. Como para concientizar, para Claro. tocar las fibras de las personas. Exactamente. Y ahora, por ejemplo, yo le decía la ley de Samuel. Resulta que fue mal usada la imagen de este joven que murió para impulsar una ley que fuera defensora de los derechos de los homosexuales. Pero según la misma madre ha dicho, y esto lo puedo consultar cualquiera que investigue el tema, la Claro. madre se ha enojado con los activistas homosexuales porque han manipulado la imagen de su hijo. Y él no murió por discriminación ni murió por una violencia ejercida por su condición de homosexual. Eso no es cierto. Ya. Pero así A ver. presentaron como excusa o como chivo expiatorio, usaron al joven para Su sacar caballito de adelante batalla para... una ley antidiscriminación para castigar a cualquiera y no les sirvió. Porque Claro. la ley no fue hecha solamente para homosexuales. La ley considera la ley A todos. discriminación por motivo de raza, de etnia, de religión, dice de orientación, ahí donde caben ellos, y dice de identidad de género. Pero esa Claro. identidad de género se entiende solamente respecto a los únicos géneros sexuales que reconoce actualmente nuestra legislación, que son dos, género masculino y femenino. O sea, salimos para atrás. Sí, el género trans no existe. Entonces ellos quisieron impulsar esta ley y no les sirvió. No les sirvió. Claro, porque uno mismo puede invocar esta ley. Exactamente. Si Entonces, me discriminan a mí, yo puedo invocar esta la ley Samudio. por motivo de religión. Exacto. Entonces ahora con esta nueva ley mordaza quieren conseguir lo que no pudieron con la primera. Esta ley no es propia de Chile, sino que ya se está, por ejemplo, intentando en varios países, como mismo España, que están dando los activistas Sí, morales allá, sí, dando la sí, lucha sí. por esto. Mordaza, ¿por qué? Porque con la excusa de que no haya discriminación y proteger los derechos, a usted se le va a hacer más que eso. Se le va a prohibir hablar sobre algo, se va a cortar la libertad de expresión, la libertad de opinión, y vienen penas durísimas. El tema es la determinación del odio, porque castiga la incitación al odio. Entonces, ¿quién determina qué es odio? Porque para ellos va a ser Es subjetivo. odio si yo digo, yo estoy a favor de la familia natural. ¿Qué familia natural? Hombre y mujer. No, eso significa odio contra nosotros, odio. Y la ley, entonces van a usarlo de excusa para poder acallar la opinión de la Subjetivo gente. total. Exacto. Subjetivo total. Entonces, el espíritu de la ley no es malo si funciona como debiese ser, pero la ley va a ser una excusa
para implantar una dictadura comunicacional, una dictadura ideológica y castigar a cualquiera que se pronuncie en contra. Por ejemplo, lo que estamos hablando hoy día, si estuviera implementada esta ley, estaríamos los dos o pagando una grande cantidad de UF o en la cárcel. Po. Seguramente, porque como estamos hablando que no nos parece que el homosexualismo sea una conducta natural y biológica, entonces nosotros estaríamos siendo catalogados como de odiosos en contra de ellos. Y yo vuelvo a decir, yo no los odio. Yo no los odio, pero tengo derecho a pensar y decir eso no me parece natural, ni biológico, ni correcto, ni como creyente puedo decir que sea bíblico. Yo he conversado con varias personas que tienen esta tendencia, esta lucha. Yo también. Y que están en contra de todo esto que promueven los movimientos LGTBI. Por ejemplo, me recuerdo también de un caso de este gran icono de este movimiento en Francia, que está en contra de la adopción, del matrimonio bisexual, siendo él homosexual. De hecho, existe una organización allá que se llama Homovox, que son homosexuales, una ONG de homosexuales que está en contra del matrimonio gay y de la adopción gay. Claro. Entonces, eso también hay algo que han hecho los activistas aquí en Chile, este lobby gay, pro, todo eso, haciendo ver como que toda la comunidad de ellos está a favor de esto. Y no, voy a mencionar un caso que lo puedo hacer porque él públicamente lo dijo y fue noticia en su momento, nosotros lo publicamos en la ONG, en la plataforma. Gonzalo Cáceres es totalmente conocido que él es homosexual, y él dijo y sorprendió a todos cuando dijo que él como homosexual está en contra de la adopción gay. Entonces no todos están a favor de la causa que ellos tienen esa bandera de lucha, incluso dentro de ellos mismos hay divisiones. Hay otras organizaciones en este momento, no me recuerdo, pero no todos están a favor de esto que están haciendo estas ONG homosexuales. Hay algo que es tan nocivo dentro de todo. Perdóname, me acabo de recordar algo, perdona que le interrumpa. Entre esta comunidad homosexual distinguen dos tipos de gay. El gay propiamente tal, o el homosexual, y el pluma, le dicen ellos. ¿Quién es el pluma? El estrafalario que sale semidesnudo o desnudo derechamente a la calle, que hace gestos obscenos en la vía pública delante de un niño, quien sea que esté. Estas personas, los homosexuales, se sienten mal representados por estos escandalosos que dan a entender los travestis, los transexuales. Yo una vez estaba en Santiago y vi una marcha de estas del orgullo gay, que yo no lo llamaría de orgullo, sino ya el descaro gay. Porque una cosa es que ellos, desde el punto de vista de ellos, se sientan orgullosos de ser lo que son y ya no tengan el miedo de guardarlo y quieran salir del closet, como dice vulgarmente, y decirle a toda la sociedad qué es lo que son. Pero otra cosa es salir desnudo, hacer gestos sexuales en la calle, en vista y paciencia de niños que están ahí. Entonces es una falta de prudencia. Y estos otros homosexuales se sienten avergonzados por los actos del odio que le dicen los plumas. Entonces, da cuenta de la división que hay dentro de esa misma comunidad. Y otro tema, lo que es la ceguera, y se cumple el adagio, el refrán, no hay peor ciego que aquel que tiene la vista no quiere ver. Exactamente. ¿En qué sentido? En el sentido de que hoy día hemos escuchado frases, hoy día me refiero ya cuando empezó fuertemente este movimiento, de una psicóloga que salió en la televisión y que muchos también lo piensan así, es que yo soy lo que siento. Entonces, negando todo lo que es la biología, negando todo lo que el cuerpo mismo está manifestando, está hablando, y llegamos al extremo de personas, y lo hemos visto en Estados Unidos, parte de personas que se sienten gato y que tienen que respetarlo como gato. Transespecie. Hay unos periodistas argentinos, yo creo que usted lo ha visto, que sacaron el libro negro del... y el libro negro del, ¿cómo que se llama? Del nuevo... El marxismo neocultural. Claro. El neomarxismo cultural. Claro. Y donde hablaban de esta nueva ideología que está avasallando la sociedad actual, y donde ellos decían que no teníamos por qué respetar la fantasía, iba a utilizar este término, la fantasía de ellos. O sea, yo lo veo que un hombre no va a estarle diciendo, oye, tú eres un gato, venga para darte comida de gato. O sea... Una cosa le decía, y en un programa de televisión en Perú, ellos fueron a Perú, y le decían, una cosa es tu fantasía y otra cosa es la realidad. Claro. La realidad es que le decía a la persona, la realidad es que tú eres mujer. Claro. Tú puedes construir lo que quieras en tu vida privada, pero otra cosa es que me obliga a mí, porque eso es lo que hace esta ley. Exactamente. Que otra cosa es que me obliga a mí a decir lo que realmente no eres. Entonces, hasta ese nivel de ceguedad está llegando la sociedad actual.
Exactamente. Lo absurdo, lo ridículo se está institucionalizando. Exacto. Yo donde he dado esta charla, hoy día es una conversación que estaba haciendo, ¿cierto? Sí. Pero yo he ido en otra parte a dar esto como una charla, como un tema, Claro. y le digo yo a mi oyente que hoy día se está institucionalizando la locura. ¿Por qué? Porque antes, hace unos años atrás, una persona decía, yo soy Napoleón Bonaparte, ya Claro. el manicomio. Claro. Pero hoy día alguien dice, yo soy Napoleón Bonaparte, ¿y cuál tiene que ser la conducta socialmente correcta? Respetémosle que él dice que es Napoleón Bonaparte, no le vamos a causar un trauma, no lo contradigamos, sigámosle la corriente, o como está don Napoleón, gusto saludarle, saque Claro. una selfie conmigo. Claro. ¿Ah? Claro. Entonces, y eso de ser lo que uno siente, ¿no? Uno puede sentir muchas cosas, pero la verdad biológica es una sola. Entonces, esta ideología de género le dice a usted que usted puede ser lo que usted quiera ser. Claro. El niño, si quiere ser niña, entonces tiene que ser reconocido como niña. Claro. Si la niña quiere ser niño, tiene que ser conocido como niño. Dice Claro. esta ideología que nadie es niño, ni niña, ni hombre, ni mujer. Esos son conceptos que están creados por la cultura. Exacto, la sociedad se lo impone. La sociedad lo impone, la sociedad hace que un niño sea niño y un niño... ¿Cómo ellos terminan con la discriminación de género diciendo que no hay mujer ni hay hombre, que hay solamente ser humano? Y Es la negación, como decía usted, la negación Sí. de la realidad. Claro, uno de los grandes impulsores de este movimiento, y lo vemos hoy día, delante estamos conversando, se recuerda de Desprincesar. Y Sí. vemos uno de los fuertes movimientos, que es el neofeminismo, Sí, el feminismo actual, que dejó de tener el espíritu y el corazón de lo que era un derecho justo de las mujeres cuando en esta fábrica, ¿cierto?, mueren todas quemadas, que fue un hecho Exacto, trágico, exacto. en la cual después se levanta un movimiento donde la mujer tuviera más derecho a estudiar, Sí. a tener el sufragio, a votar, Exacto. que son derechos Exacto, por supuesto. justos ciudadanos, que tiene que ver con la cívica igual, Sí. pero hoy día estamos viendo cuestiones totalmente aberrantes, como decirle a una persona, mira, tú no eres hombre, no eres mujer, eres neutro, eres una tabla de raza. Claro, Y tú tienes que elegir lo que eres cuando la biología te está gritando fuertemente lo que eres. claro. Cuando la biología te está diciendo tú eres hombre y tú eres mujer y punto. Esto que está pasando ahora yo lo digo así, es la venganza de todos estos grupos contra el modelo social que por tanto tiempo los hizo sufrir los discriminados. Ellos quieren destruir la Claro. sociedad como la conocemos hoy. Y Claro. como decía al principio, hacer de ella un paraíso gay donde ellos se sientan cómodos y vivan en agrado. Claro. Pero tienen que respetar también que no toda la sociedad homosexual. ¿Y por qué el modelo hegemónico, como dicen ellos, tiene que ser heterosexual? Porque gracias a la heterogeneidad existe la sociedad. Claro. Sin heterosexuales no hay humanos, ni siquiera habrían homosexuales. Claro. Exacto. Claro. Entonces, ahora, la feminista, hay distintos tipos de feminismo, pero el más radical es como la guerra contra el hombre, y si no hay hombres, no hay mujeres. Mm. Entonces, y yo me reía porque la otra vez algunos decían, tiene que llevar el apellido de la madre y no del padre. Y igual no rompen con el modelo patriarcal porque el apellido de la madre es el apellido del padre de ella. O sea, igual, ¿cierto? Se recuerda que llegamos a cuestiones tan absurdas como un afiche, un folleto que se transmitió por las redes sociales del gobierno que decía Feliz Fiestas Patria y Matria. Exacto, claro. Hasta ese nivel, pues. Hasta ese nivel disculpe el término, de estupidez. Sí, De exactamente. estupidez. La RAE, de hecho, no está de acuerdo con eso. La Real Academia Española Sí. encuentra que es Claro. un absurdo y están hablando del todos y todas. Hay países donde se ha prohibido el damas y caballeros. Claro. O donde se prohibió el papá y mamá. Exactamente. Mm. Entonces, a ese nivel estamos llegando de transformación de la ciudad como la conocemos nosotros. Bueno, todo eso indica que Cristo viene pronto. Exactamente. Son señales, y ahora nos vertimos a la escritura, eso al creyente, a la persona que estudia rigurosamente la escritura, no debiera sorprenderle. No. Pero eso tampoco lo debe dejar impávido, no No. debe dejar inerte. Y yo me recuerdo que una vez a los hermanos les comenté, y dice la Biblia, todos estarán en el campo. ¿Y qué están haciendo en el campo? Trabajando. Exacto. El uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, podemos ver que la iglesia de Jesucristo no es una iglesia que ante estas circunstancias se cae de brazos cruzados sin hacer nada, como algunos dicen, no te metas en eso, no vayas para allá, ¿qué está haciendo el tribunal? ¿Por qué, cómo le pasó a usted? ¿Por qué utilizas un lenguaje técnico sin saber que usted es un profesional de esa área? Sí, exacto. Sin saber que Dios levantó a José, levantó a un Moisés, Amén. levantó a un Daniel, a personas que estaban ahí donde, disculpe el término, un buen chileno, donde las papas queman, po. Sí, así es. Y estaba trayendo los principios del reino de Dios, trayendo la palabra de Dios para que la gente después no dijera que no hubo profeta en medio del pueblo que la habló.
Sí. Le habló todas estas cosas. Entonces, hoy día hay un sector de la iglesia, y ahora estamos pasando a la iglesia, Sí. que se quiere quedar solamente en sus bancas, orando y sin hacer nada. Cuando Dios nos llamó a ser iglesia, lo ha llamado afuera, a ser de Exactamente. influencia. Gloria a Dios. A no aislarnos, sino como dice usted, ser la sal que impregna y sazona el mundo, que impide la corrupción o la pudrición, Como dijo el que obispo conserva Érico, lo bueno, ¿sí? cuando habló de la sal, dijo que imprenda la papa, el choclo, dijo. Así es, pues claro, la cazuela, típico de Chile. Claro. Entonces, pero da pena esa incomprensión de algunos sectores de la iglesia que son conformistas, Sí. que dicen, no, pero oiga, mire, si no sacamos nada, porque mire, la palabra de Dios dice que tiempos mejores no vienen, Claro. y esto tiene que pasar, ¿y quiénes somos nosotros para impedirlo? Claro. Realmente si algo tiene que cumplirse, se va a cumplir, pero eso no exime a la iglesia de su deber de ser sal, como estamos diciendo, Claro. y de ser luz. Luz. No porque vengan las tinieblas, vamos a decir, apaguémonos porque vienen las tinieblas. Más tenemos que brillar, ¿cierto? Claro. Entonces, aunque no podamos cambiar las cosas, pero nuestra acción es testimonial, y sea lo que sea que se haga, no va a ser sin nuestra debida resistencia, Y aquí también, nuestra y oposición. aquí también entra el tema de la religiosidad de muchos de los que dicen ser cristianos. Claro. Al punto de que tú eres pecador y yo soy santo, y yo me quedo en mi perímetro, en mi área, buscando a Dios, porque Dios me va a llevar a mí, Claro. y a ti no, Dios no te va a llevar. Exacto. Cuando Dios nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura, A toda sin criatura. excepción. Sin excepción, sí. Sin excepción, a toda criatura, y el que cree será salvo. Así es. Y dentro de los que creen pueden haber homosexuales, pueden haber homicidas. Eso que dijo usted cuando menciona, cierto, Pablo dice, porque lo homosexual, no dice lo homosexual, usa una Los palabra, que se echan con hombres. los que se claro, echan con hay varones. dos palabras, una en Afeminado. griego, arsenokoitai, que son los Ya. homosexuales, y malekoi, que son los afeminados, Ujú. que son los que tienen forma de mujer. Claro. Y dice, no entrarán al reino junto con los fornicarios, junto a... Exacto. Y lo que dice enseguida es muy interesante, dice, algunos de vosotros erais estas Aleluya. cosas, mas ahora habéis sido lavados, limpiados. Aleluya. Y Gloria a Dios. yo conozco Gloria a Dios. personas que eran homosexuales, aunque uno dice, no, el homosexual nunca va a cambiar. Claro. No, sí puede, Dios puede Aleluya. cambiar. Aleluya. Y yo soy testigo de esos cambios, ¿cierto? No en mí, ¿cierto? Pero en otras personas como Dios lo ha hecho, de que ahora son personas heterosexuales con su mujer, Claro. con su hijo. Incluso hay un caso en Perú de una persona transexual que se operó incluso. Claro. ¿Del eh, movimiento misionero mundial? Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, Y hoy es un hombre de Dios. sí, amén. Entonces, pero la sociedad no quiere ver eso. Hubo un testimonio reciente, igual, yo no sé si usted lo vio, que corrió por las redes sociales, de una persona que hace 3 meses atrás se había convertido en heterosexual y ahora parece que está en la iglesia del pastor Marcos, en Ya. Santiago. Y él testificaba que él era hombre y que se da cuenta que era hombre Sí, y me que parece- ahora busca a Sí. Dios. Porque el homosexual no nace, se hace. Se hace, Se hace exactamente. por las influencias ambientales. Dios nos guarde, Dios guarda a nuestros hijos, Dios guarda a nuestra sociedad. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino, porque aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y también le da la responsabilidad a los abuelos cuando dice, y enseñará esto a los hijos Así y a es. los hijos de tus hijos. Es un deber del padre cristiano enseñarle, principio, enseñarle la palabra, orar por sus hijos, bendecirlos y no transar con nuestras convicciones, Exacto. no transar con nuestros valores. Y quiero terminar con esto y voy a darle las palabras finales también al pastor, porque ya estábamos alcanzando la hora, tenemos una jornada ardua hoy día también. Así es. Les recuerdo que a las 8, terminar con estas palabras de que es importante que el padre en este caso y la madre instruyan a sus hijos. La Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la destruye. Y también la Biblia en Mateo capítulo 7, cuando Jesucristo concluye el sermón del monte, cuando comenzó en el capítulo 5, él dice, y le compararé a un hombre prudente, Así es. que edificó su casa Así es. sobre la roca. Entonces hay algunos que dicen, no, la mujer tiene que edificar la casa. No, sí, hombre y mujer. Sí, Hombre y mujer Así es. edifican la casa para que, porque los dos son uno, además. claro, puedan, Hacer reino en su familia. claro, la familia sea edificada. Dios le bendiga a todos. Así es. Bueno, como me sumo a las palabras del pastor, ¿cierto? De orar por todo lo que está pasando. Esto es el cumplimiento, como también él mencionaba, de lo profetizado para los últimos tiempos. Aquí, ¿cierto? Con esto también yo cierro. 2 Timoteo capítulo 3 habla del carácter de los hombres en los postreros días. Y entre todas las cosas que menciona, ¿cierto? Dice, amadores de sí mismos,
¿cierto? Y dice sin afecto natural. Hoy día estamos viendo aparecer más que en ninguna otra época estos afectos que siempre han estado, pero que hoy día, ¿cierto?, quieren ser reconocidos y naturalizados, pero son afectos antinaturales. Y la Biblia hablaba del afecto, que iban a carecer de afecto natural. Hoy día estamos hablando de afectos antinaturales que están tomando el control de los medios de comunicación, de los medios sociales, de los estamentos gubernamentales. Entonces tenemos que orar a Dios para que podamos ver que Él, ¿cierto?, dentro de todo este caos, ¿cierto?, guarde su iglesia, guarde su pueblo y guarde esta nación también. La iglesia no tiene que quedarse quieta, la iglesia tiene que activar en la fe, pero también la obra. Y la fe sin obra es muerta. Así que Dios nos ayude en todo esto, amado pastor. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a nuestro pastor Cristian. Amén. Como le digo, hoy tendremos una linda actividad. Nos quedan varios días para estar disfrutando, conversando. Ahí hasta bien tarde estuvimos conversando los dos y yo sé que Dios seguirá bendiciéndonos y edificándonos. Dios le bendiga, pastor. Dios bendiga a su familia. Dios bendiga a su ministerio. Un hombre que Dios ha usado, seguirá usando. Un hombre que ama la palabra. Y Dios nos une. Dios nos une con este fin de poder propagar el Evangelio, de poder llevarlo y seguir amando al Señor por sobre todas las cosas. Dios les bendiga. Nos estamos despidiendo. Siga nuestra programación. Vienen programas bíblicos, programas de estudio, programas de evangelismo. No se descuide de nuestra sintonía. Su servidor, el pastor Fabián Baeza, y esto fue La Biblia es infalible. Dios les bendiga. Chao, chao.